Según el índice Bloomberg de billonarios, es el segundo hombre más rico del mundo. Por las circunstancias que le tocaron vivir, desarrolló un talento bastante importante en el tema de informática, computadoras y demás. Es una genialidad. En octubre del año pasado tuvo que comprar todo Twitter por $44 billones. Musk no necesita más dinero, ya lo tiene. Pero él decidió comprar Twitter no por el dinero, sino porque quería que haya justicia en el tema de la libertad de expresión. ¿A quién se criticó por este tipo de publicaciones llenas de discurso de odio? A Musk. ¿Por qué? Porque él está dejando que gente de extrema derecha hable así de los LGBT. La finalidad de la ONU, para los que no saben, es que ya no haya gente. Elon Musk tiene toda la razón. El mundo está colapsando a nivel poblacional. Hoy vamos a hablar sobre Elon Musk. Vamos a hablar sobre, algunos de ustedes lo conocen, es un magnate de los negocios. Vamos a hablar un poco sobre su biografía, cómo llegó a ser uno de los hombres más ricos del mundo y por qué sus argumentos en contra de la sobrepoblación, como también el uso de la inteligencia artificial, deberían importarnos. Este episodio llega a ustedes gracias a See's Bakery y si no me conoces, mi nombre es Andrea Guachaya y esta es una voz conservadora en medio del caos. Bueno, hoy día vamos a dividir este episodio en dos partes. Primeramente vamos a hablar de Elon Musk y un poco de su biografía. Vamos a hablar de varias cosas que influenciaron el modo en el que su mente trabaja. Y también vamos a hablar en la segunda parte acerca de varios de los argumentos que él ha estado presentando durante ya años en contra por una parte de la censura que hace Twitter, o en la que se involucró Twitter durante mucho tiempo en contra de los conservadores, como también vamos a hablar de cuáles son sus argumentos en contra de la idea de la sobrepoblación que manejan las Naciones Unidas. Y por último también quisiera hablar de cuál es su posición respecto al uso de la inteligencia artificial. Pero primero, si te sirve este canal de algo, te recomiendo que te suscribas para que no te pierdas ningún episodio nuevo o ningún video nuevo. Y también te recomiendo que le des me gusta si quieres apoyar a que el algoritmo nos ayude un poco. Vamos a empezar directamente con el tema de la biografía de Elon Musk. A muchos de ustedes les debe sonar el nombre de Elon Musk. Es una persona bien conocida en muchos ámbitos. Su nombre completo es Elon Reeve Musk. Es un magnate de los negocios, o se lo considera así. También se lo considera un investor ángel, por así decirlo, que significa que es alguien que apoya a negocios nuevos o emprendimientos cuando confía en que sus ideas van a surgir, o no sé, o se le da confianza el poder invertir en algunos emprendimientos. Entonces por eso se le ha dado un poco el título también de investor ángel. Según el índice Bloomberg de billonarios, es el segundo hombre más rico del mundo. Su valor neto es de $180.7 billones. Esto también ha salido en la revista Forbes y solo le gana Bernard Arnault, que es un hombre francés que, por lo que pude leer, se dedica a vender artefactos o cosas lujosas a gente de mucho dinero. Y bueno, aparte de este hombre, el más rico del mundo es Elon Musk. Elon Musk nació el 28 de junio de 1971, actualmente tiene 51 años, va a cumplir 52, y él fue nacido en Pretoria, en Sudáfrica. Esto me pareció bien interesante porque yo tenía la idea de que Elon Musk era estadounidense, porque de hecho por mucho tiempo de su vida estuvo viviendo en los Estados Unidos, pero resulta que no, nació en la ciudad de Pretoria, en Sudáfrica. Su padre es sudafricano, su madre realmente es canadiense. Su padre es ingeniero electromecánico, piloto, consultor, desarrollador de propiedades también. Y su madre, por lo que pude ver, fue modelo en su momento. De hecho, hasta el día de hoy sigue trabajando un poco como modelo, como también como dietista. Y fue criada también en Sudáfrica. Tiene dos hermanos menores. Uno de ellos se llama Kimball y la otra se llama Tosca. Es un nombre un poco raro para los hispanohablantes. Y la verdad es que Elon Musk no fue el hombre más rico del mundo cuando llegó no fue un hombre rico llegando a su adultez, sino que ya desde niño su familia era una familia muy adinerada. Por lo que tengo entendido, su padre era el dueño de una mina de esmeraldas en algún país en África. Y a raíz de esto es que realmente la familia era adinerada, no solamente fue Musk el que tuvo esta vida lujosa, digamos. Su padre
Esto es interesante porque nos va a decir un poco o revela cuál es la razón por la que Elon Musk decidió irse de Sudáfrica de forma definitiva. Pero su padre hace mucho tiempo, hace décadas, en los 70, 80, fue elegido como uno de los líderes de un consejo anti-apartheidista del Partido Progresista en Sudáfrica. Esto de los apartheiditas del apartheid en Sudáfrica era como un movimiento, por lo que pude leer, aunque habría que contrastar información porque la información que llegué a encontrar resulta ser bastante, me animo a pensar que es un poco del lado progresista, sinceramente, pero bueno, por lo que dicen ellos, el apartheid fue un sistema de segregación racial implementado oficialmente en Sudáfrica entre 1948 y 1994. Obviamente, a raíz de esto es que ellos dicen que la minoría blanca de Sudáfrica tenía mucho más poder en todos los sentidos por sobre la mayoría negra en Sudáfrica. Y bueno, posteriormente, después de cuando a Musk le tocó hacer el servicio militar ya en su adolescencia, él decidió irse de Sudáfrica porque sentía que estaba apoyando a este apartheid en Sudáfrica y no le parecía bien moralmente, entonces terminó yéndose de Sudáfrica. Sus padres, me parece que igual esto es algo importante porque nos da un poco de información acerca de su background familiar. Sus padres se divorciaron cuando él era muy niño, cuando él tenía 9 años, y él decidió en algún punto después de este divorcio vivir con su padre en vez de vivir con su mamá. La razón del divorcio, y de nuevo esto me parece importante porque nos da un poco de background acerca de la familia que llegó a tener Musk y tal vez algunas actitudes que él tuvo mucho después, pero su familia se divorció, o bueno, principalmente por la culpa de su padre, porque cometió adulterio, también parece que fue violento con su madre también, se casó 2 veces, por lo que tengo entendido se divorció esas 2 veces, y bueno, esa fue la vida de Musk, o sea, una vida de no tener a sus padres juntos, no tener una unidad familiar. Elon Musk es el nombre del padre de Elon, y en algún punto, a pesar de que Elon vivió con su padre, fue completamente desconocido por Elon en el futuro. O sea, Elon no quiere, o pareciera como que no quiere nada que ver con su padre. En una entrevista en TED, esta entrevista me pareció muy interesante porque Elon Musk, sí, uno lo ve de forma muy superficial, bueno, sí es un hombre muy, muy rico, muy poderoso, o sea, de todo, muy creativo, es muy visionario y todo eso, pero la realidad es que también es una persona como nosotros. Entonces, por un lado, su background familiar parece haber sido muy, muy complicado. De hecho, él mismo en algunas entrevistas dice que tuvo una vida en su infancia bastante complicada. Y no solamente por el hecho de que sus padres se hubieran divorciado, sino porque resulta que Elon Musk fue diagnosticado con el síndrome Asperger, que muchos de ustedes deben conocer, que es un síndrome asociado con el espectro autista. Y para una persona que tiene Asperger, para los que no están al tanto de cómo es un espectro autista, las personas que tienen autismo en general encuentran muy, muy difícil tener o desarrollar habilidades sociales en sí. O sea, es como si fueran ciegos a cómo funciona la dinámica social en general con las personas o las emociones. Incluso se les hace muy difícil poder entender esto por el síndrome que tienen. Esto en el caso de las personas con autismo. También tienen una obsesión bastante clara con las rutinas, con que todo sea igual. Hay muchos niños autistas que les molesta muchísimo, por ejemplo, los ruidos fuertes, tienen agorafobia, es decir, tienen miedo a estar cerca de personas y qué sé yo. En el caso de Elon Musk, sí se le diagnosticó este síndrome de Asperger que cae dentro del espectro autista, pero con la pequeña gran diferencia de que las personas que tienen el síndrome de Asperger realmente son personas que llegan a desarrollar capacidades muy especiales en una edad muy temprana, que fue el caso de Musk. En el caso de Musk, sin embargo, y bueno, era de esperarse, cuando él estaba en la escuela, debido a que tenía esta dificultad de interactuar de forma social,
fue víctima de bullying, pero muy severo bullying. En algunos reportes sale que incluso él llegó a ser hospitalizado porque los compañeros de su colegio lo tiraron por las gradas, algo por el estilo. O sea, realmente sufrió un aislamiento terrible cuando era niño. Por un lado, por el tema familiar, o sea, de que sus padres no estén juntos desde sus 9 años, pero por otro lado también este tema de que como él carecía de habilidades sociales como para interactuar en la escuela, y aparte sufría bullying por parte de sus compañeros, que lamentablemente es algo que se da de forma muy común en las escuelas. Aquí en Bolivia es lo mismo, o sea, cuando uno ve a una persona que es diferente o tiene alguna capacidad especial o tiene alguna dificultad para algo que para nosotros es normal, en vez de que los niños entiendan, niños o jóvenes, adolescentes, en vez de que ellos entiendan y procuren ayudarlo, más bien toman una actitud contraria, que es de hacerse la burla, de estarlo molestando, de estarlo pegando, etcétera. Y realmente es horrible, es lo que le tocó a Elon Musk, lamentablemente. Y como les digo, llegó a tal punto de haber sido golpeado y violentado que llegó a ser hospitalizado, por lo que tengo entendido, en algún punto. Fue un niño muy aislado, evidentemente no tenía muchos amigos, él mismo dice que fue así. Y dado a esto, pero él se refugió en la tecnología y en la informática. En esta charla de TED me pareció muy gracioso que él dice, tiene la característica, si ustedes lo ven en entrevistas, de ser una persona que habla de forma un poco monótona, siempre con el mismo tono, siempre muy calmado, no hace muchas expresiones ni nada, pero es una característica que él tiene y él lo reconoce por el síndrome que él tiene. Y lo que dice en esta entrevista, que me pareció muy gracioso, es que él dice que cuando era niño, desde sus 12 en adelante, o incluso antes de sus 12, se la pasaba todo el tiempo en la computadora. Estamos hablando, por si acaso, de la década de los 80. En este punto, él nació en el 71, más o menos el 82, 83. Dice que se la pasaba todo el tiempo en su casa, encerrado en las noches, programando. Y él, en la entrevista esta de TED que le hicieron, no me acuerdo si fue este año o el año pasado, pero en la entrevista que le hicieron, él dice, la verdad es que no estoy seguro porque yo soy tal vez un poco diferente por el síndrome que tengo, pero me parece que eso no es algo muy normal. Ser un niño encerrado en tu casa programando toda la noche, no. Pero bueno, resulta que gracias a este aislamiento, bueno, si podemos decir gracias, creo que sí, o sea, por las circunstancias que le tocaron vivir, desarrolló un talento bastante importante en el tema de informática, computadoras y demás. A sus 12 años fue la primera vez que llegó a crear un videojuego y pudo venderlo, de hecho, lo cual está interesante porque era apenas un niño. En 1987, él asistió, una vez ya habiendo terminado el colegio, asistió brevemente a la Universidad de Pretoria. En esta universidad solamente estuvo 5 meses y en 1988, como les había comentado, él quiso rehusarse a participar del servicio militar en Sudáfrica, porque él creía que estaba apoyando este tema del apartheid en Sudáfrica. Por tanto, decidió, en vez de estudiar en Sudáfrica, simplemente irse del país, y lo que hizo fue tramitar, su pasaporte canadiense, ya que su madre es de Canadá, y terminó yéndose para Canadá. Después, en 1992, él estaba haciendo una licenciatura, o 2 licenciaturas, creo que era una en ese momento, en Queen's University en la ciudad de Ontario, en Canadá. Posteriormente se transfirió a la Universidad de Pensilvania en Filadelfia. Él lo que hizo, yo inicialmente tenía la idea, porque eso es lo que había escuchado, que él realmente no había estudiado en la universidad. Lo que yo más bien había escuchado era que él empezó la universidad y la dejó, o sea, ni siquiera llegó a terminar ningún grado. Pero la realidad es que hizo 2 licenciaturas, de hecho hizo un doble major, fue en física, y bien interesante, es físico Elon Musk, y también hizo una licenciatura en economía. Se terminó titulando de la Universidad de Pensilvania en 1997. Ahora, lo que yo estaba pensando que es lo que había ocurrido, realmente sí ocurrió, pero para su posgrado. Él, después de terminar su licenciatura en física y su licenciatura en economía, empezó un posgrado, un doctorado específicamente, en ciencias de la materia, que es un campo de la física, en la Universidad de Stanford en California, pero solamente estuvo asistiendo a 2 días de clases
y lo dejó por completo. Y lo que él argumenta es que él dejó esto de los estudios de posgrado y todo eso porque no le veía el sentido a estudiar en la universidad cuando se tiene el internet. Entonces él, en vez de continuar sus estudios de forma formal en una casa de estudios como esta, estamos hablando de la Universidad de Stanford, o sea, una muy muy conocida a nivel mundial, él decidió dejarlo y dedicarse a hacer los negocios que él quería, con cosas que le interesaban y demás, y realmente le fue muy, muy bien, o sea, es increíble. A sus 24 años, y ahora les voy a dar algunos datos de los negocios que él llegó a hacer, pero a sus 24 años, para que se den una idea, él ya tenía una compañía que pudo vender por $350 millones, perdón, 307 millones de dólares. A sus 24 años, a sus 12 años ya había creado el videojuego que pudo vender. No logré encontrar por cuánto dinero, pero bueno, o sea, un niño vendiendo un videojuego. Así que déjenme darles una pauta, más o menos el contexto de qué onda con las compañías de Elon Musk, porque realmente es bastante impresionante, y después vamos a pasar a hablar de los argumentos que ha estado dando acerca de varias cosas. Por un lado, la primera empresa que él creó o que él fundó fue en 1995, a sus 24 años. Esta tenía como nombre Zip2. Esta tenía como función ser proveedor de mapas y directorios de negocios a periódicos específicamente. En 1999, esta compañía, esta empresa, este proveedor fue comprado por $307 millones. Después, en el caso de este fue realmente el cofundador de esa compañía y la fundó junto con su hermano Kimball. En 1999 fundó lo que se conoce como X.com, que también lo conocemos como PayPal. Ese es el nombre que tiene actualmente, que es para, como ustedes conocen, para hacer transferencias de dinero a nivel mundial. Y en 2002 compraron esta compañía por $1.5 billones. Un montón de dinero. En esta compañía él también fue cofundador, no fue el único fundador. En 2002 se pone la cosa bastante interesante y quiero que notemos qué edad tenía Musk. O sea, no estamos hablando de un científico eminente de 70 años que se está dedicando ahora a hacer exploración espacial en Marte. Estamos hablando de un joven de 31 años que hizo una licenciatura, o bueno, 2 licenciaturas en física y en economía. El 2002 se empieza a meter a cosas que muestran un poco su personalidad visionaria o su sed de querer, no sé, ver cómo va a ser el futuro, de crear cosas que nos ayuden que ayuden a la humanidad, a ver un poco más para afuera, a tener la mente más abierta en el campo de la tecnología. Y bueno, en 2002 él funda, y en esto él sí fue el fundador. Él funda SpaceX. SpaceX es una compañía de tecnología de exploración espacial. La finalidad que tenía Musk con esta compañía era que esto de hacer las exploraciones espaciales sea más barato. Entonces él crea esta compañía SpaceX y la inversión que él hizo para esta compañía fue de $175 millones. De nuevo, quiero recalcar, ¿cuántos de nosotros o de ustedes que están escuchando esto tienen la edad de Musk cuando él vendió su primera compañía por $307 millones? ¿Cuántos de ustedes tienen 24, 25 años? ¿Cuántos de ustedes tienen 31 o un poco más? A sus 31, Musk estaba invirtiendo $175 millones para desarrollar tecnología de exploración espacial. Ok, para este fue fundador. De hecho, es el fundador, es el CEO y es el ingeniero jefe actualmente. El 2004 lo que hace es empezar a trabajar con lo que muchos conocemos como Tesla. Tesla fue fundado también por Martin Eberhard y Mark Tarpenning y en él es CEO, como también es el arquitecto de los productos. Y lo interesante de Tesla, como muchos de ustedes deben conocer, es que desarrolla automóviles eléctricos. Igual, o sea, va con la característica que tiene Musk de ser visionario, de ver cómo se puede innovar en tecnología y todas estas cosas. Muy, muy interesante. El 2015, tal vez para algunos de ustedes va a ser una sorpresa, pero el 2015... Musk, junto con otras personas,
funda lo que nosotros conocemos actualmente como OpenAI. OpenAI, como ustedes conocen, es esta plataforma de inteligencia artificial abierta en la que también tenemos disponible la herramienta de ChatGPT. O sea, el cofundador de esta empresa o de esta compañía fue Elon Musk, por si acaso. Él cofundó también algo que se conoce como AGI, Inteligencia General Artificial. Pero lamentablemente, si bien él cofundó esta compañía y de nuevo, o sea, estamos viendo cuán visionario es Elon Musk, es un genio, realmente es un genio, pero lamentablemente el 2018 él decide dejar esta compañía de OpenAI por conflictos de interés que podría tener esta compañía con Tesla, como también con otra de sus compañías, pero aún así siguió apoyando la iniciativa de desarrollar inteligencia artificial. Vamos a hablar un poco más de eso casi para el final de este episodio. Después también fundó el 2016 lo que se conoce como Neuralink, en el que se desarrolla neurotecnología para modular actividad neural. Esta es parte de una compañía llamada Boring Company, y es una compañía de... aparte de eso, o sea, el 2016 en realidad fundó dos compañías, perdón. Una fue Neuralink, que ya ingresa en el campo médico, y por otro lado también fundó esta compañía Boring Company, que es una compañía de construcción de túneles. Por lo que entiendo, me pueden corregir los que más conocen de esto, pero por lo que entiendo él empezó a invertir en esto porque él tiene la visión. De hecho, se lo ha visto también en entrevistas hablar al respecto. Es una genialidad, o sea, verlo hablar en entrevistas es como que... ¿de dónde salió esta persona? No tengo idea, pero no es de este planeta. Pero en algunas de estas entrevistas él describe cómo él quiere que sean las ciudades en el futuro. Y en algunas de las maquetas que han mostrado y simulaciones computacionales, se muestra una ciudad en la que incluso ¿cómo se llama? En la que los autos tienen ascensores para bajar un nivel por debajo del asfalto y más bien conducir por ahí, en el que se puede ir muchísimo más rápido que arriba. Súper interesante. Entonces me pueden corregir, pero me parece que este tema de la Boring Company tiene algo que ver con esto de su visión para el futuro, de cómo va a ser conducir en las ciudades. Después, lo más importante y que quisiera hablar ahora, que me olvidé de mencionar al principio, de hecho es uno de los puntos más importantes que vamos a hablar el día de hoy, es el tema de la censura en Twitter. El 2022, el año pasado, Elon Musk se atrevió a comprar el 9% de Twitter hasta abril del año pasado. En octubre del año pasado, a la fuerza tuvo que comprar todo Twitter por $44 billones, lo que lo convierte en el dueño de Twitter y en el CEO de Twitter actualmente. Vamos a discutir un poco al respecto de por qué hizo esta movida Musk, qué interés tenía en comprar Twitter y demás. Después, algunas cosas que tiene en proyecto que me parecieron interesantes también, igual tiene que ver con su visión futurista de cómo van a ser las cosas después y todo eso. Tiene en proyecto, por un lado, el transporte de bienes y transporte público por medio de una tecnología que se llama Hyperloop, que significa transporte, si no me equivoco, en trenes de muy, muy alta velocidad. Si ustedes tienen algún interés en este tema de los trenes y cómo funcionan y todo eso, deben tener conocimiento de que hay dos países que tienen los trenes más rápidos del mundo, que son Japón y Alemania. Y se han desarrollado tecnologías magnéticas y no sé qué cosas súper interesantes. Musk actualmente está metido en este tema de cómo se puede trabajar en este tema del transporte para mejorar la velocidad, ser más efectivos, etc. Ahora, nos vamos a pasar a hablar de tres temas que me parecen sumamente interesantes e importantes que consideramos como personas, ciudadanos del mundo, porque estamos hablando de Elon Musk, o sea, una de las personas más importantes, más ricas de todo el mundo, visionario, capísimo, o sea, realmente es un genio. Y lo que me llama la atención de este hombre es no solamente su súper genialidad, sino también el hecho de que se ha atrevido a criticar abiertamente
cosas que mucha gente no se ha atrevido a criticar. Y estamos hablando de gente entre celebridades, entre, no sé, científicos, presidentes, políticos en general. Hay mucha gente que no se ha atrevido a hablar de ninguna de estas cosas de la forma en la que lo está haciendo Musk, y me parece muy interesante, así que vamos a ver algunos de sus argumentos respecto a 3 temas y vamos a ir viendo, o sea, analizando un poco los argumentos que tiene. Pero antes de pasar a esa parte, quisiera hablarles de nuestro sponsor del día. Nuestro sponsor del día es Sis Bakery. Sis Bakery es una pastelería que ofrece postres artesanales y originales, cada uno de ellos diseñado y perfeccionado hasta ver que realmente el producto sea de buena calidad. Como ustedes pueden ver en las imágenes, este negocio tiene unos diseños realmente muy muy bonitos, tanto que a veces no da ganas de comerlos por no destruir esa obra de arte, pero bueno, su lema es en familia porque el negocio está siendo dirigido por 3 hermanas y tienen varios productos. Entre ellos el principal son los mousse cakes, que igual los pueden ver en pantalla. Tienen varios sabores para estos mousse cakes, que son principalmente café, chocolate, frutilla, maracuyá y arándanos. No usan conservantes, todo lo que utilizan es natural. También tienen varios paquetes que no solamente incluyen mousse cakes, sino también tortas. Entre ellas tienen las mil crepes, tienen cheesecake de Oreo y arándanos. Las mil crepes es mi favorita, es súper rica, es una combinación de chocolate, café y dulce de leche. Y por último también tienen tortas personalizadas que pueden hacer para diferentes eventos. Si tienen algún interés pueden ver sus páginas en Facebook e Instagram, los voy a dejar en los links de la descripción. Y también van a tener sus links a su catálogo, como también a su contacto en WhatsApp. Recuerden que ellas solamente tienen entregas en la ciudad de La Paz. Y ahora sí, vámonos a la siguiente parte. Vamos a hablar sobre Elon Musk, las tremendas controversias en las que se ha estado metiendo durante los últimos años. Ni siquiera es algo reciente, sino que literal durante los últimos años ha estado metido en un montón de cosas. Por un lado, quisiera hablar primero de la compra que hizo de Twitter. O sea, este hombre invencible, parece poderoso, súper rico, más dinero no puede tener, se atrevió a literal comprarse una red social que fue Twitter. Twitter, les voy a dar algunos datos en general, porque yo sé que muchas personas en Latinoamérica directamente ni usan Twitter. Yo personalmente creo que tengo una cuenta que me creé hace 10 años que nunca la usé. En general yo sé que aquí no se utiliza demasiado, pero recuerden que Twitter es una red social que se utiliza muchísimo en los Estados Unidos como también en Europa, y más allá de eso hay muchos políticos que tienen Twitter y que comunican cosas por medio de esa plataforma. Este Twitter fue lanzado en 2006. Es un servicio de microblog y se consideraría, pienso yo, como una red social. Desde el 2007 Twitter continuó creciendo rápidamente. De hecho, al 2011 llegaron a un super milestone. Alcanzaron 100 millones de usuarios para esta fecha. O sea, a este punto deben ser muchos más. Tienen la característica de que ellos pueden tener usuarios verificados, en específico celebridades, personas famosas, políticos, etcétera, para lo que tienen como ustedes deben haber visto, hay lo mismo en Instagram por si acaso. Pero en el caso de Twitter lo que tienen es una marquita como un redondito azul al lado del nombre de la persona, lo cual indica que esta es una cuenta verificada. Entonces, lo que pasa con esta plataforma es que uno puede ver temas que están bien en boga, bien relevantes actualmente, de forma como que en tiempo real. La gente para esto utiliza hashtags, se responde a comentarios de políticos, celebridades, etcétera. Esa es una forma en la que las personas, incluso, o sea, las personas muy conocidas y demás, interactúan con la gente común y corriente, o sea, con sus miles, millones de seguidores. Es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque es como que diera acceso directo a personas que jamás en la vida nos encontraríamos por la calle y que solamente vemos en televisión. Pero como ellos mismos son los que publican cosas, es parecido a Instagram, de hecho, como ellos son los mismos que publican cosas, uno siente como que, wow, estoy hablando con una celebridad o con un político, le estoy respondiendo o no sé. Entonces sí es algo que ayuda mucho a que haya como una conexión directa, en cierto modo, entre gente que es muy famosa, muy rica o muy importante con las personas comunes y corrientes, los plebeyos como nosotros. Y por otro lado,
lo que se ha visto es que por medio de este diálogo abierto que hay entre gente muy conocida con la gente común y corriente, es que ha generado que haya un muy alto impacto social y político el utilizar esta plataforma en específico. Tanto así que, por si acaso, por si no recuerdan, el 2020 vetaron a Donald Trump de la plataforma, y eso le afectó muchísimo al momento de estar haciendo campaña para las elecciones del 2020. Entonces, realmente tiene mucha importancia, mucha relevancia a nivel político y a nivel social. Desde el 2011 Twitter introdujo normas comunitarias progresistas, eso ya lo sabíamos. También han sido introducidas en Facebook, en Instagram, en YouTube, o sea, en todo tipo de plataformas existen lo que ahora conocemos como normas comunitarias, que probablemente ya había antes, pero ahora no son simples normas de no hay que incitar a la violencia, etcétera, sino que empezaron a meter cosas progres de no se puede ya. O sea, existe el tema de las microagresiones, por ejemplo, que si me hago la burla de alguien LGBT, por ejemplo, es como discurso de odio y es violencia verbal o algo por el estilo. Entonces se han empezado a introducir estas cosas en Twitter ya desde el 2011. Pero no parecía que fuera tan fuerte el asunto hasta hace unos años, de hecho hasta el tiempo de la pandemia, específicamente hasta el 2020. Ahora, lo que sí quisiera explicar es que una de las funciones que cumple este Twitter y la gente que está involucrada con la censura y sus algoritmos que censuran y todo eso, es que se ha implementado lo que ahora conocemos como shadow banning. Shadow banning no tiene traducción que yo tenga entendido, pero básicamente significa vetar ensombreciendo. Les describo más o menos qué significa esto, porque es lo que nos está pasando en todo lado, en YouTube, en Instagram, en Facebook, en Twitter, que es lo siguiente. El shadow banning, vetar ensombreciendo, es cuando un usuario es silenciado o restringido de una plataforma de manera oculta sin que esta persona realmente lo sepa. ¿Cómo funciona esto? Cuando uno está sufriendo un shadow ban, esto significa que los tweets que uno publica, o otras, incluso en otras plataformas como Facebook, Instagram, se da exactamente lo mismo. Pero la cosa es que uno publica alguna cosa, foto, meme, video, lo que sea, y el contenido por algún motivo no aparece en los feeds de otras personas. Lo cual es raro, porque si lo estoy publicando, pues debería llegar a la misma gente que normalmente llega. Bueno, pues la censura, este shadow banning, hace que este contenido, por ser considerado discurso de odio o no va con la narrativa que quieren o lo que sea, hace que directamente lo que sea que ustedes publiquen casi no aparezca en el muro casi que no aparezca en el feed de nadie. Obviamente esto limita la visibilidad del contenido que uno está publicando. Ahora, parece una estupidez de, ay, mi meme no lo vieron, o lo que sea, pero imagínense ser un presidente como Donald Trump y que te hagan shadow banning y de repente ya con tus mensajes o con tus publicaciones ya no alcanzas 10 millones de personas, ahora alcanzas, no sé, 1 millón de personas. Es de, ¿qué está pasando? O sea, realmente afecta un montón, si bien parece algo trivial. Esta herramienta del shadow banning se utiliza para reducir el alcance y la influencia de usuarios considerados problemáticos, también cosas que se consideran spam y cosas que, según ellos, violan las políticas de Twitter. Ahora, lo grave de este shadow banning es que no te notifican, o sea, no te dicen, te estamos vetando, ensombreciendo o no sé, no estamos dejando que aparezca tu contenido a otras personas. No, de hecho no te dicen nada, simplemente la información que tú publicas o lo que sea no le aparece a la gente. La única forma en la que tú puedes saber esto es comparando estadísticas para ver si tu contenido está alcanzando el mismo número de gente que normalmente alcanza. Y la verdad es que en muchas ocasiones se da que no, o sea, resulta que antes alcanzabas, no sé, 1000 personas, de repente alcanzaste 10 y es de, ¿qué pasó? O sea, yo alcanzaba 1000 personas, ahora estoy alcanzando a 10. Si eres un presidente que antes alcanzabas, no sé, 10 millones de personas y de repente alcanzaste a 1 millón, es de, ¿qué está pasando? Eso es lo que pasa con el shadow banning. Es en lo que se estuvo involucrando Twitter durante los últimos años, en especial desde el 2020,
porque incluyeron más cosas en sus normas comunitarias. Ahora, hay algunos países donde esta plataforma ha sido completamente vetada. Estos lugares son China, Irán, Corea del Norte, Turkmenistán. Lo gracioso de estos países, China, Corea del Norte, por si acaso son países comunistas, Turkmenistán, primera vez que escucho el nombre de ese país, Irán sabemos que es un país musulmán, pero bueno, China y Corea del Norte específicamente son países comunistas. Lo chistoso de algunos de estos países es que estos chistosos líderes, estos políticos, le prohíben a la gente utilizar Twitter. Pero ellos sí pueden utilizar Twitter y publicar lo que les cante la gana, pero la gente no tiene ni siquiera la opción de ver qué está publicando su propio presidente, porque ellos no pueden utilizar la plataforma, pero los presidentes sí pueden utilizarla. Entonces es bien hipócrita de su parte, porque ellos saben que Twitter es más para una audiencia internacional. Entonces, claro, publican cosas que a ellos les conviene. Uy, miren, el gran presidente que soy, hemos hecho tal cosa en nuestro país, cómo estamos manejando el tema del COVID y demás. Y luego, si la gente se pone a revisar lo que están publicando, dicen, esto es una mentira, o sea, por completo. Entonces, sí quería hacer notar eso por si acaso es un chiste. Entonces, ahora que sabemos un poco más de Twitter, el 2022, en octubre, Elon Musk completó su compra de Twitter por $44 billones. La compra fue un poco peleada porque inicialmente solamente compró un porcentaje, después propuso comprar todo Twitter por 44 billones, después dijo que ya no. Ahora, hay varias razones por las que él no quiso comprarla en algún momento, pero al final lo obligaron. Lo vamos a discutir un poco después. La pregunta es, ¿qué rayos hace Elon Musk, el hombre más rico del mundo, un magnate de los negocios, uno de los hombres más poderosos de nuestro universo? ¿Qué hace Elon Musk? Que tiene Tesla, que tiene SpaceX, que tuvo PayPal, Zip2, etcétera, etcétera. ¿Qué hace comprando una red social? ¿A él qué le importan las redes sociales? Si bien es algo que está relacionado con algo futurista, no sé, en el sentido de que vamos a seguir teniendo redes sociales por mucho tiempo, pienso yo, pero igual, o sea, ¿qué interés tiene un hombre tan rico en comprar una red social, una plataforma como Twitter? Bueno, pues en una entrevista en TED, él explica eso, ¿por qué rayos decidió comprar Twitter? Y es porque él cree que la libertad de expresión es importante. Y lo que él hizo fue viendo cómo Twitter estaba vetando gente como Donald Trump y otras personas, simplemente porque ellos no estaban de acuerdo con la narrativa progresista de muchas cosas. Empezó a ver que había gente que ya ni siquiera podía decir cosas que eran lógicas, como en el caso, les animo a escuchar a Matt Walsh. Matt Walsh es un conservador que habla en contra de la ideología de género. Su único pecado es decir, los hombres son hombres, las mujeres son mujeres. Fue vetado de Twitter no sé cuántas veces. No vetado, sino censurado, como que con castigo, tipo un mes no puedes usar Twitter y demás. Fue vetado y sancionado cuántas veces en Twitter. Y bueno, Elon Musk viendo esto de ya ni siquiera se puede hablar, ni siquiera se puede comunicar cosas en una de las plataformas más poderosas que existe a nivel mundial, no puede ser posible. Entonces Elon Musk decidió comprar Twitter para que realmente haya libertad de expresión y porque lo vio como algo muy importante. Por otro lado, se comprometió también a lidiar con todos los bots y spam que hay en Twitter. Y también porque lo criticaron un montón, o sea, no tienen ni idea, lo criticaron por comprar Twitter, porque la libertad de expresión, porque dejó de vetar gente, de sancionar gente y demás, por decir simples verdades o por simplemente ser cristianos. Hay una persona a la que vetaron por citar un pasaje bíblico el año pasado, que si no me equivoco fue Michael Knowles de The Daily Wire. Literal, publicó un pasaje bíblico y lo sancionaron en Twitter. ¿De qué? Bueno, él se comprometió a, sí, lidiar con ciertas cosas que hay en Twitter, como el tema de los bots, spam y demás, pero también
se comprometió, ya que lo estaban criticando tanto con que, ahora sí va a haber discurso de odio y que todo va a ser un asco en Twitter. Bueno, pues él se comprometió a seguir las leyes de los países donde está Twitter. O sea, las leyes dicen ciertas cosas, Twitter no puede sobrepasar las leyes que existen en el país. Pero bueno, o sea, liberó Twitter. Y lo que decía Elon en una entrevista de TED que escuché, que es una charla bastante larga en la que le cuestionan acerca de su compra de Twitter. Él dice eso: yo estoy obsesionado con la verdad. O sea, suena un poco raro, pero es que estoy obsesionado con la verdad. O sea, leer, encontrar el fondo de las cosas, y con Twitter ya no se podía, ya era una tontera. O sea, una plataforma tan poderosa siendo utilizada para cosas malas, para censurar gente que dice simples verdades absolutas, no puede ser. Entonces decidió comprar Twitter. Ahora, lo que fue muy gracioso es que este hombre es muy raro, porque por un lado es un genio, por otro lado tiene Asperger. O sea, se entiende que no tenga muchas habilidades sociales o lo que sea, pero aún así Twitter se las arregla para ser uno de los hombres más chistosos, sinceramente. Cuando él compró Twitter, lo que hizo, y vamos a ver un video cortito acerca de esto porque de verdad es muy gracioso. Lo que hizo fue entrar a Twitter literalmente cargando un lavamanos. Y publicó en su página le voy a pedir a la editora que ponga aquí la publicación de Elon Musk cuando compró Twitter en octubre del año pasado. Lo que hizo fue publicar una foto, o bueno, no la foto, publicó este video con el caption let that sink in. Let that sink in. En inglés eso significa como que date tiempo para procesar lo que está pasando. O sea, el hecho de que Elon Musk está comprando Twitter por $44 billones. Pero por otro lado, es un juego de palabras en inglés. Let that sink. Sink de forma literal significa lavamanos. Entonces lo que hace él a modo de hacerse el chistoso es literalmente entrar a Twitter su primer día de CEO, literal con un lavamanos. Así que bueno, vamos a ver ese video aquí, porque es muy chistoso. Aquí está. Es un video súper cortito que publicó él. O sea, realmente me parece un chiste. Esa es la forma en la que él ingresó a las oficinas de Twitter en San Francisco. Hasta abril, como les había comentado, él habría comprado el 9% de Twitter. En mayo se dio una pausa a esta compra. ¿Por qué? No era arbitrariamente que Musk dijo, voy a dar $44 billones y dijo, no, ya no quiero, entonces chao. No, sino que él pidió a los de Twitter que trabajen o que eliminen todos estos bots y spam que hay en Twitter. O sea, que lo trabajen un poco antes de que él ingresara como CEO. Pero los de Twitter no lo hicieron. Entonces, bueno, lo que dice Musk es que él pausó la compra porque los de Twitter no estuvieron dispuestos a trabajar con este tema de los bots y el spam que había. Pero aún así lo llevaron a juicio y literalmente lo obligaron a comprar Twitter bajo amenazas legales. Por tanto, en octubre él empezó con su trabajo de CEO, o sea, aparte de ser CEO de no sé cuántas compañías, bueno, pues ahora es también CEO literalmente es dueño de Twitter y CEO de Twitter. En octubre de ese año, despidió literalmente al 50% de los trabajadores de Twitter. Y, o sea, estamos hablando de miles de personas, no estamos hablando de una compañía pequeña. Mandó un correo, me pareció interesante, mandó un correo a los empleados restantes, después de haber despedido a la mitad de la gente. Mandó un correo a los empleados restantes diciendo lo siguiente. El 16 de noviembre, bueno, esta es una nota del NBC News. El 16 de noviembre Musk envió un correo electrónico a toda la empresa, a los empleados restantes, exigiéndoles que se comprometieran a trabajar largas horas a alta intensidad o recibir 3 meses de indemnización. Si no aceptaban estas condiciones o apoyaban su visión de Twitter 2.0. Y interesantemente hubo mucha gente de Twitter, empleados de Twitter, que se empezaron a quejar de, ay, ¿qué le pasa? Que no sé qué.
La realidad, pero, y esto lo han reportado varios medios conservadores, es que habían muchos empleados de Twitter que no tenían razón para trabajar. Es más, habían algunos que publicaban videos como tontos, sinceramente, en TikTok, diciendo de, ay, como que hoy día no tengo nada para hacer, más o menos en las oficinas de Twitter. Por otro lado, había mucha gente que se dedicaba precisamente al tema de la censura y hacer el shadow banning que les expliqué. Entonces, Musk no vio la necesidad de tener tantos empleados, uno, paveando, y por otro lado, tener tantos empleados censurando gente. Entonces directamente los despidió y al resto les dijo, bueno, pues ahora sí van a tener que trabajar. Y hubo muchos que directamente renunciaron porque no estuvieron dispuestos a trabajar. O sea, el trabajo es para trabajar. En una nota de NBC News, también dice lo siguiente acerca de la compra de Twitter por parte de Musk. Dice, pero Musk dijo en su publicación que no está comprando Twitter para ganar más dinero. En cambio dijo que lo está haciendo porque es importante para el futuro de la civilización tener una plaza pública digital común donde se pueda debatir una amplia gama de creencias de manera saludable sin recurrir a la violencia. Entonces, con esto quiero dejar eso bien claro. Musk no necesita dinero, no necesita más dinero, ya lo tiene. Pero él decidió comprar Twitter no por el dinero, sino porque quería que haya justicia en el tema de la libertad de expresión en una de las plataformas más poderosas e importantes como Twitter o entre las redes sociales. Es eso por lo que lo hizo. Ahora, lo que sí pasó después, y ya vamos terminando este tema de Twitter, es que él cambió varias cosas en Twitter. Obviamente, por un lado el tema de la censura. Después también hubo esto de que ahora ya no solamente las celebridades pueden tener cuentas verificadas, sino también las personas comunes y corrientes, los plebeyos. Y hubo un lío tremendo porque ahora mucha gente empezó a comprarse cuentas verificadas cuando en realidad no eran la persona que decían ser, etcétera, etcétera. Entonces tuvieron que eliminar esta función. Pero la mayor controversia fue que en el mismo octubre del año pasado, octubre-noviembre, hubo, según lo que reportan los medios progresistas, ¿sí?, hubo muchas personas de la extrema derecha que empezaron a testar a ver hasta qué punto podían hablar sobre la ideología de género en forma negativa en Twitter, ya que estaba Musk. Entonces, bueno, ahora sí había libertad de expresión, porque hubo mucho tiempo en la que directamente los censuraban a los que hablaban acerca de temas LGBT, por ejemplo. A uno de ellos que se critica más fue a Matt Walsh. Matt Walsh es un conservador, es católico, si entiendo bien su background, pero es un conservador que tiene un podcast, trabaja para The Daily Wire, y su único pecado es decir que las mujeres son mujeres y que no tienen por qué haber hombres que se creen mujer compitiendo contra mujeres en deportes de ligas femeninas o en las ligas femeninas de deportes. No tiene por qué haber eso. Ese es el pecado de Matt Walsh. Decir verdades que sabíamos todos hace décadas, hace siglos, hace milenios, sabíamos esas cosas, pero bueno, resulta que ahora no podemos hablar así de forma absolutista porque es violencia y es discurso de odio. Lo que hizo Matt Walsh, y se lo criticó a Musk por esto, fue que Matt Walsh publicó lo siguiente en el mismo octubre. Les voy a mostrar aquí el tweet y se los voy a traducir. Dice lo siguiente: hemos dado grandes pasos contra la agenda trans. En solo un año hemos recuperado muchos años de terreno que los conservadores habían rendido previamente. La liberación de Twitter no podría haber llegado en un momento más oportuno. Ahora podemos aumentar aún más nuestros esfuerzos. ¿A quién se criticó por este tipo de publicaciones llenas de discurso de odio? A Musk. ¿Por qué? Porque él está dejando que gente de extrema derecha hable así de los LGBT. Aquí Matt Walsh simplemente está diciendo verdades y ya está. Y tampoco lo está diciendo con odio ni nada, pero aún así se lo está criticando por eso. Después, también le llovieron críticas porque supuestamente desde que él compró Twitter incrementó el discurso de odio en la plataforma. Y en este video les quiero mostrar, es lo más me da vergüenza ajena por el entrevistador. Es un entrevistador de la BBC que le hace preguntas respecto a este tema a Elon Musk
Y bueno, vamos a ver más o menos cómo Elon Musk le responde. Vamos a ver esto juntos y lo vamos a ir comentando. Free speech is meaningless unless you allow people you don't like to say things you don't like. Otherwise, it's irrelevant. And if at the point at which you lose free speech, it doesn't come back. I think the issue some people have is that a lot of people were brought back. I mean, some people were brought back who were previously banned for spreading things like QAnon conspiracies. You have people like Andrew Tate who were brought back, who were previously banned for things like hate speech. Do you think you prioritize freedom of speech over misinformation and hate speech? Well, you know, who's to say that something is misinformation? Creo que eso es bien importante porque lo que empezaron a hacer en Twitter, Facebook y YouTube fue empezar a vetar gente, sancionar gente por la desinformación. ¿Saben qué era desinformación hace un tiempo? Decir que las vacunas no son tan efectivas como lo dice la OMS. Ahora están saliendo estudios confirmando eso, pero en ese tiempo eso se consideraba desinformación. Hace tiempo igual pasaba esto de que cualquiera que hablara en contra de la comunidad LGBT, sea lo que sea que digas, incluso simplemente el hombre es hombre, la mujer es mujer, a eso se le consideraba discurso de odio. Entonces yo entiendo, o sea, está preguntando por ese lado este entrevistador, pero hay que entender a qué se refieren los progresistas cuando dicen que algo es desinformación o algo es discurso de odio, y es a eso a lo que se refieren realmente. Y está bien, o sea, realmente me parece bien que Musk le pregunte eso. Al final, ¿qué es desinformación? ¿Qué es discurso de odio? ¿Y quién es quien define qué es desinformación y qué es discurso de odio? ¿Es el CEO de Twitter? ¿Es la BBC? ¿Es la OMS? O sea, ¿qué exactamente es lo que define estas cosas? You're literally asking me. Yes. Well, no, you are the arbiter on Twitter because you own Twitter. Yes, I'm saying who is to say that one person's misinformation is another person's information? The point at which you said that there is this is misinformation. Like, who is going to decide that? You accept that misinformation can be dangerous, that it can cause real-world harms, that it can potentially cause. Yeah. So the point I'm trying to make is the BBC itself has, at times, published things that are false. Do you agree that has occurred? I'm quite sure the BBC have said things before that turn out to not be true. Correct. In its whatever it is, 100-year history. I'm quite sure. Yes. Even if you aspire to be accurate, there are times when you will not be. We've spoken to people very recently who were involved in moderation, and they just say there's not enough people to police this stuff, particularly around hate speech in the company. What hate speech are you talking about? I mean, you use Twitter, right? Do you see a rise in hate speech? I mean, but just a personal anecdote. Like, what do you do? I don't. Personally, for you, I would see I get more of that kind of content. Yeah, personally, but I'm not going to talk to the rest of for the rest of Twitter. You see more hate speech personally. I would say I would see more hateful content in that. Ok, entonces aquí empezamos con el video o con la parte del video que se hizo viral porque es una vergüenza. El argumento de este entrevistador, lo siento para los que están escuchando el podcast en vez de verlo, espero que sepan inglés, pero el argumento de este entrevistador es que hay más discurso de odio desde que Elon Musk es dueño de Twitter, porque como prioriza la libertad de expresión, entonces bueno, se ha visto un incremento en el discurso de odio. Y Elon Musk, en vez de simplemente responder a eso, le pregunta, ¿cómo? O sea, tú personalmente, ¿qué tipo de odio, qué tipo de discurso de odio ves en Twitter? Y aquí van a ver que este entrevistador, no tiene ni idea de cómo contestar, porque es una mentira lo que está diciendo. Igual eso es importante, o sea, le pregunta, ¿te refieres a que hay contenido que no te gusta o contenido que realmente es de odio? Y hay que distinguir entre las dos cosas. El hecho de que haya cosas en las redes sociales que no te gusten no significa que son discurso de odio.
Yeah, I mean, just content that will solicit a reaction, something that may include something that is slightly racist or slightly sexist, those kinds of things. So you think if something is slightly sexist, it should be banned? No, is that what you're saying? I'm not saying anything. I'm just curious. I'm trying to understand what you mean by hateful content. And I'm asking for specific examples. And you just said that if something is slightly sexist, that's hateful content. Does that mean that it should be banned? Well, you've asked me whether my feed, whether it's got less or more. I'd say it's got slightly more. That's why I'm asking for examples. Aquí realmente revela, o sea, es un mentiroso este entrevistador, porque le dice, personalmente yo sí veo más discurso de odio. Y Musk le sigue preguntando, bueno, pero dame un ejemplo, o sea, quiero un ejemplo de esta incitación al odio que tanto mencionas. Can you name one example? I honestly don't. Honestly, I you don't. Can't name a single example. I'll tell you why, because I don't actually use that For You feed anymore, because I just don't particularly like it. But you said a lot of people are quite similar. I only look hang on a second. You said you've seen more hateful content, but you can't name a single example, not even one. I'm not sure I've used that feed for the last 3 or 4 weeks. Aquí para salvarlo un poco le dice, es que ya no utilizo yo esa función para ti de Twitter, por eso ya no uso mucho Twitter. Entonces, ¿cómo sabes que hay discurso de odio si no utilizas Twitter? ¿Por qué afirmarías que hay discurso de odio en Twitter cuando no puedes dar ni un solo ejemplo de discurso de odio? Y me alegra mucho que aquí Musk, en vez de dejarlo ir y decir ya, me vale, le sigue preguntando, dime un solo ejemplo de discurso de odio que hayas visto. Well, then how did you see the hateful content? Because I've been using Twitter since you've taken it over for the last 6 months. Okay, so then you must have at some point seen For You hateful content. I'm asking for one example. Right. And you can't give a single one. And I'm saying... Then I say so that you don't know what you're talking about. Really? Yes, because you can't give me a single example of hateful content, not even one tweet. And yet you claimed that the hateful content was high. Well... That's false. No, what I claimed... You just lied. What I claimed was... there are many organizations that say that kind of information is on the rise. Now, whether it has on my feed or not, I mean, right, and literally if you look at something one. Like the Strategic Dialogue Institute in the UK, they will say that. So look, people will say all sorts of nonsense. I'm literally asking for a single example, and you can't name one. Right, and as I already said, I don't use that feed. But then how would you know that? I don't think this is getting anywhere. You literally said you experienced more hateful content, and then couldn't name a single example. Right, and as I said, that's absurd. I haven't actually looked at that feed. Then how would you know there's hateful content? Because I'm saying that's what I saw a few weeks ago. I can't give you an exact example. Let's move on. We only have a certain amount of time. COVID misinformation. You changed the COVID misinformation. Has BBC changed its COVID misinformation? The BBC does not set the rules on Twitter, so I'm asking you. No, I'm talking about the BBC's misinformation about COVID. I'm literally asking you about, you changed the labels, the COVID misinformation labels. There used to be a... Ok, bueno, vamos a parar ahí. Pero lo que quiero que vean es... Yo sé, estamos hablando de un entrevistador de la BBC, una plataforma, una medio de comunicación muy, muy reconocida a nivel mundial. Y esta persona está mintiendo literal en vivo. Dice que ve más discurso de odio en Twitter, pero es mentira porque se le pide dar un solo ejemplo de discurso de odio en Twitter que él personalmente haya visto y no puede dar ni un solo ejemplo. Y después lo que hace, que me parece es una falacia, es que él dice... es que yo no he visto personalmente, pero sí he visto que hay otros que dicen que hay discurso de odio y que ha incrementado en Twitter desde que Elon Musk es el dueño de Twitter. Y entonces se supone que tenemos que creer todo a ciegas como si fuéramos tontos. Deberíamos por lo menos ver reflejado lo que sea que nos digan los medios de comunicación. Si realmente es cierto, lo deberíamos ver reflejado en la realidad. Y si no es así, pues creo que nos toca no hacer no entrar en esto del double thinking. El double think o ¿cómo se llama esto?
disonancia cognitiva, creo que le dicen, o algo así, pero no tenemos por qué entrar en eso de que creemos una cosa y la otra, que son contrarias, pero las creemos igual. No, o sea, somos seres humanos con cerebro, tenemos que pensar. Entonces me parece muy bien en este caso que Elon Musk no se dejó mentir así nomás y reveló así abiertamente: este hombre está mintiendo. O sea, realmente muy mal por la BBC, pero quedó muy bien Elon Musk. Bueno, ahí vamos a terminar el tema de Twitter. Sí me parece muy importante que haya habido esto, porque por un lado muestra también a toda la gente que está por detrás de las ideologías progresistas y más, les muestra, bueno, tal vez en algún momento les va a tocar un ricachón como Elon Musk, que no se va a tragar estas macanas y literal puede comprar su compañía y hacer que deje de censurar gente y deje de vetar gente solamente porque no están de acuerdo con las narrativas progresistas. Entonces creo que es un mensaje muy importante que manda el hecho de que Musk haya comprado esta compañía. Ahora vámonos a la siguiente parte. Elon Musk también ha hablado bastante sobre este tema de la sobrepoblación, lo cual me pareció muy interesante porque, de nuevo, Elon Musk es una persona que se dedica más a la tecnología y demás, pero no se traga sus comentarios acerca de cosas que le parecen importantes. La primera vez que se pronunció respecto a la sobrepoblación, que como ustedes saben es una narrativa que maneja las Naciones Unidas a más no poder, especialmente para avanzar la agenda del aborto en todos los países que pueda, en 2013 lo que hizo es decir lo siguiente, que más o menos resume lo que él piensa al respecto. La sobrepoblación es el mayor problema para el mundo. Todos los demás problemas a los que nos enfrentamos... no es la sobrepoblación. En realidad lo que él dice es que más bien la underpopulation, o sea, la falta de personas es el mayor problema que tenemos en el mundo. Todos los demás problemas a los que nos enfrentamos existen debido a eso en última instancia. Habló de este tema de la sobrepoblación y más bien del colapso poblacional que estamos viviendo consistentemente durante muchos años, desde el 2013. Esta es una quote que saqué de su Twitter, que es de este año, de hecho, de enero, que dice lo siguiente: el colapso poblacional es un problema existencial para la humanidad, no la sobrepoblación, porque hay mucho enfoque en que hay mucha gente y que hay mucha pobreza y desigualdad y que mientras más niños hay, más pobreza y qué sé yo, pero en realidad Elon Musk maneja una narrativa completamente diferente y de hecho yo estoy de acuerdo con ella, que es de que no, el problema no es que hay mucha gente, el problema es que hay muy poca gente y que la gente ya no está teniendo hijos. Habló abiertamente de esto en varias entrevistas. Habló también en varias entrevistas de las políticas públicas en China, en la que primero solamente se permitía a la gente tener un solo hijo. Imagínense el gobierno que puede dictar cuántos hijos puede tener una persona. Inicialmente en China en 1979 solamente se permitía tener un hijo. Si tenías más, a veces cometían infanticidio y habían abortos forzados por montones. A raíz de esto, hoy en día en China hay millones de hombres extra, o sea, hay un exceso de varones muy importante en China y lastimosamente estos varones, algún rato vamos a hablar de eso en otro episodio, pero son varones que ni siquiera tienen la oportunidad de vivir una vida normal en el sentido de que se pueden casar y tener hijos. ¿Por qué? Porque no hay suficientes mujeres. ¿Por qué? Porque desde 1979 se abortaba a las niñas sistemáticamente por orden del gobierno en China. Así que bueno, después cambiaron su política a 2 hijos por familia, ahora están con 3 hijos por familia. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de rayos, ahora ya no hay gente. ¿Qué hacemos? Bueno, ahora sí tengan hijos, muy tarde, o sea, sinceramente no sé qué pasará con China. Hay varios países que están debajo del nivel de reemplazo poblacional, en los que se da este caso de que la mayor cantidad de población es anciana, es de la tercera edad. Su pirámide poblacional, que debería ser aquí así, hemos aprendido esto en la escuela, la parte más importante de la pirámide poblacional son los niños y los bebés. De hecho, lo que está pasando en estos países es que su pirámide está al revés, o sea, hay muchos más ancianos que niños, ya la gente no tiene hijos, no hay familias y demás. A raíz de esto también ha habido migración masiva a muchos países que están sufriendo este bajo nivel de reemplazo poblacional. Algunos de estos países que están sufriendo por ello son Japón, Italia, España, Alemania, Corea del Sur, Grecia, Portugal, Hungría, Bulgaria,
y Polonia. Dentro de esto también entra Estados Unidos. Y por supuesto, Elon Musk fue muy criticado por expresarse respecto al tema de la sobrepoblación. Lo chistoso es que este es un hombre súper genio, o sea, realmente muy inteligente, a quien se descarta de inmediato cuando empieza a hablar de cosas que van en contra de la narrativa progresista. En el caso de Musk, directamente se dijo: no tiene nada que hacer hablando de la sobrepoblación. Y bueno, si es una persona pensante, ¿por qué no? ¿Por qué no lo vamos a escuchar? Si tiene razón con lo que está diciendo y lo da con datos también, no es que dice cosas simplemente por decirlas. Una característica suya, y por eso me parece tan interesante Elon Musk, es que él critica abiertamente a las Naciones Unidas y las estadísticas que sacan acerca de la sobrepoblación. En una nota de la CNN en la que lo critican, dicen lo siguiente: a Elon le va mejor fabricando autos que prediciendo la trayectoria de la población, dijo Joseph Kami, demógrafo, consultor y exdirector de la División de Población de las Naciones Unidas. Claro, si eres de las Naciones Unidas y quieres avanzar tu agenda del aborto, obviamente vas a estar en contra de que el magnate más grande de los negocios del mundo en nuestra historia moderna esté hablando en contra de las estadísticas que tú sacas, ¿no? Pero bueno, sacaron esto en esta nota de CNN. Hay algunos que alaban a Musk por su gran inteligencia. Hay otros que lo descartan sin siquiera abordar sus argumentos. En el caso de es bien chistoso, porque en el caso de esta nota de la CNN, sí, empiezan criticando a Musk, o sea, con esta quote de Joseph Kami, de que Musk no tiene nada que hacer hablando de la sobrepoblación. Pero en ningún momento abordan los argumentos que da Musk acerca de la sobrepoblación, que es principalmente que nuestro problema es el colapso poblacional, no la sobrepoblación. Esta nota continúa diciendo lo siguiente acerca de esta persona de las Naciones Unidas. Dice: sí, en algunos países la población está disminuyendo, pero para el mundo entero ese no es el caso. Y la realidad es que sí es el caso, lamentablemente. En esta misma nota, en la que critican a Musk por hablar al respecto, también se describe cómo la tasa de natalidad y el crecimiento poblacional a nivel mundial está declinando de forma muy severa. Entonces, creo que es bastante lógico pensar o ver que ellos mismos se contradicen en la misma nota de periódico, porque por un lado dicen: Elon Musk no tiene nada que ver, pero tiene razón en que está declinando la población a nivel mundial. Bueno, eso es lo que dice Musk. Entonces, ¿es cierto o no es cierto? ¿Por qué lo criticamos? Algo que dice también esta nota, les voy a leer algunos datos solamente porque no quiero hacer esta parte muy larga, pero en esta misma nota dice lo siguiente: a nivel mundial la tasa de fertilidad no se ha colapsado ni debería hacerlo según la ONU, pero ha disminuido significativamente. Ok, Musk dice que está habiendo un colapso poblacional, pero ellos dicen: no es un colapso. Solamente es una disminución súper significativa. Tanto que hay muchos países que ni siquiera están en el nivel de reemplazo poblacional. O sea, su población va a dejar de existir en décadas, bueno, en siglos. En décadas va a haber esta pirámide invertida en muchos países. Pero no es un colapso, solamente es una declinación poblacional muy significativa. Ok, como digan. Después, esta misma nota dice lo siguiente: en 1950 las mujeres solían tener 5 partos o 5 hijos cada una. A nivel mundial el año pasado fue de 2.3 nacimientos. Para 2050 la ONU proyecta una disminución global de 2 nacimientos por mujer. 2. Ahora, lo que quiero recordarles es que para que haya un reemplazo poblacional normal y tener una pirámide poblacional normal, una mujer tiene que tener más de 2 hijos. No puede ser posible que tenga 2. Eso ya es para ir poco a poco colapsando hasta que ya no exista la población, literal. Y la tendencia ahorita no es a que las mujeres tengan más hijos, sino a que tengan menos a nivel mundial, excepto en países musulmanes, obviamente. Después dice lo siguiente: en algunos países es más bajo este tema de la tasa de natalidad. En los Estados Unidos, en la década de los 50 era de 3.6 nacimientos por mujer. En 2020 era de 1.6. Imagínense eso, la mitad. En Italia fue de 1.2, en Japón fue de 1.3, en China fue de 1.2, estamos hablando de 2020.
De nuevo, estamos por debajo del nivel de reemplazo poblacional. Estas sociedades, estas poblaciones van a colapsar en algún punto, y de hecho ya están colapsando tanto que en China, en Corea del Sur, en Japón, no les queda otra que ahora hacer propaganda de por favor cásense, por favor tengan hijos. En Europa se le paga a las mujeres por tener hijos, así que por favor no me digan que es algo que se está inventando Musk, o que es una teoría de la conspiración o algo por el estilo. En enero de 2022, esto dice esta nota, el país anunció que la tasa de natalidad cayó por 5º año consecutivo, incluso con la derogación de la política del hijo único. Esto fue en China. Después continúa diciendo en otra parte, prácticamente todos los países desarrollados están por debajo de 2, y ha sido así durante 20 o 30 años. Esto dijo el mismo Joseph Kemy de las Naciones Unidas, que critica a Musk de que no tiene por qué hablar de la sobrepoblación. Él mismo nos está diciendo que durante los últimos 20 a 30 años, en la mayoría de los países desarrollados, las mujeres no tienen más de 2 hijos. Eso es mucho menos de lo que se necesita para el reemplazo poblacional. O sea, él mismo se contradice en la misma nota. Es ridículo, sinceramente es ridículo. Y dice, la mayoría de los países han pasado por lo que se llama una transición demográfica. Por otro lado, también menciona que el único país, o bueno, los únicos continentes, o el único continente donde todavía no hay esta figura es en África. Pero está muy contento, eso lo pueden leer en la nota, está muy contento de que probablemente va a cambiar, va a transicionar también África, para que ya no hayan tantos niños y que las mujeres ya no tengan tantos hijos, como si fuera algo bueno que las mujeres ya no tengan hijos. Después dice también, si las mujeres africanas en estas regiones tuvieran más acceso a la anticoncepción, la educación y la atención médica, estos problemas podrían abordarse y la población mundial podría disminuir aún más. Pero las personas estarían mejor en términos de salud individual. O sea, la finalidad de la ONU, para los que no saben, es que ya no haya gente. Literal. Por eso avanza sus agendas ambientalistas, animalistas, y el aborto también. Y para que haya menos gente. Así que con esto lo dejan bastante claro. Quieran admitirlo o no, Elon Musk tiene toda la razón. El mundo está colapsando a nivel poblacional. Por eso la ONU se encarga tanto de que haya adoctrinamiento a nivel de Europa, a nivel mundial, con ese tema del aborto, anticonceptivos, salud reproductiva, que te manda a matar a tus propios hijos en tu vientre. Por eso es que la ONU avanza tanto estas cosas, porque ellos mismos quieren que no haya gente. Así que, pero no es que es un problema el tema de la sobrepoblación, sino más bien lo contrario, y ellos mismos lo están viendo a nivel mundial y están alegres más o menos de que esté tomando lugar eso. Otras razones para el colapso poblacional de tantos países, según lo que reporta Daily Wire Plus, son los siguientes, ¿no? Ya habíamos mencionado el tema de los anticonceptivos, específicamente la píldora anticonceptiva, que ha sido un avance, bueno, supuestamente avance, depende de cómo lo veamos, pero fue algo muy importante que tomó lugar, el hecho de que una mujer pueda tomar anticonceptivos. Eso, después el enfoque en la educación, gastos, la reducción en creencias religiosas también es una razón por la que los jóvenes hoy en día ya ni siquiera quieren tener hijos, ni siquiera piensan en casarse directamente. Otra razón por la disminución para este colapso poblacional es el tema del aborto, los derechos reproductivos, la propaganda LGBT, la propaganda ambientalista, la propaganda animalista. En cuanto a la propaganda ambientalista, quiero hacerles notar lo siguiente: se les mete tanto a los jóvenes la idea de que todo va a colapsar y que ya no va a haber mundo, de aquí a 30 años ya no va a haber agua, etcétera, etcétera, que ¿cuál es el punto de vivir entonces? O sea, los jóvenes, en especial los adolescentes de hoy en día, ya no le ven el sentido a la vida. Bueno, que todo se trate de simplemente placer y fiestas, porque ¿y para qué estudios si de aquí a 30 años ya ni va a haber mundo? Después otras razones que también citan, y algo que yo identifico también, es la propaganda antifamilia, antibíblica, anti-roles tradicionales de la mujer y el hombre. La propaganda feminista nos ha arruinado. O sea, las mujeres ya no se quieren casar ni tener hijos porque supuestamente es una forma de esclavitud moderna, el hecho de cuidar de tu esposo y cuidar de tus hijos. Literal, las mujeres ya no quieren eso. Antes era algo lindo, celebrado, algo que una mujer quería hacer. Ahora ya no, es algo que las mujeres
odian. Lo que sí se ha citado bastante, que es una pena, es que las mujeres que tienen más estudios a nivel pregrado, posgrado, tienen menos hijos o directamente no se casan. Y esto también afecta a Bolivia y Latinoamérica, por si ustedes no se han dado cuenta. Hay muchas mujeres, muchas mujeres que directamente no quieren casarse, se dedican a sus estudios o se dedican a ir a fiestas o al trabajo, a lo que sea, pero menos a tener una familia y menos a tener hijos. Incluso si llegan a casarse, en muchos casos ni siquiera quieren tener hijos. Eso es algo bastante común. Después, que la sobrepoblación trae desigualdad y pobreza es un mito, por si acaso, porque este es uno de los argumentos que manejan las Naciones Unidas. Es un mito. Les aconsejo escuchar las charlas que tiene Jordan Peterson respecto a la sobrepoblación. Hay un libro que leí, que le voy a pedir a la editora que lo busque, pero es un libro en el que se mencionan las tendencias globales. Fue escrito, no recuerdo por quién, ya lo había recomendado en un podcast, en otro episodio, en un episodio sobre libros que hice, pero no recuerdo exactamente el nombre del libro o el autor, pero es uno de tendencias globales en el que describen cómo literal está colapsando la población a nivel mundial. Ahora, por último, para salir ya de este tema, quisiera llamarlos a esto. Hay que ser coherentes. Muchos admiran a Musk por haber dejado la universidad, por ser una de las personas más importantes e inteligentes del mundo en la historia moderna, por ser un visionario, por ser creativo y todo. Pero esas mismas personas son las que descartan sus opiniones simplemente porque no están de acuerdo con él. Y eso me parece una falacia tremenda. Yo he visto a gente educada, profes de la universidad, PhDs, científicos, hablar de Musk como que, wow, Musk, que ni siquiera hizo un posgrado y es un capo. O sea, realmente reconocen que es una persona de admirar. Y al mismo tiempo no quieren creer las cosas que se dicen respecto a estas cosas de la sobrepoblación, la censura y demás, porque, no, de eso no sabe nada. ¿Cómo puede ser que una misma persona lo admire y le parezca un tonto en otras áreas, cuando sabemos que es una persona por lo menos que piensa? O sea, mínimo podemos analizar sus argumentos por más que no estemos de acuerdo. Y bueno, por último vámonos a este tema que va a ser cortito, creo. Y es este tema de que Elon Musk empezó a hablar bastante de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque la cosa se está poniendo bien peligrosa. Y les voy a describir ahorita algunos casos en los que hubo crímenes utilizando inteligencia artificial que estuvieron bastante graves y feos. Elon Musk, por si acaso, ya sabemos que es un empresario visionario conocido por su interés también, aparte del tema de los automóviles y demás. Tiene un gran interés en este tema de desarrollar inteligencia artificial. Él mismo, en 2015, cofundó la empresa OpenAI, la de ChatGPT que ya les había comentado. Su punto era poder desarrollar estos sistemas para poder usarlos, para poder ayudar a la gente y obviamente fomentando un uso responsable de estas plataformas o de estas herramientas, también para fomentar a la investigación abierta y la colaboración entre partes. Él dejó OpenAI, como ya había comentado, en 2018 por esto de los conflictos de interés que podría haber habido con sus otras compañías, pero ha estado respaldando el trabajo en relación a tecnología de inteligencia artificial durante todos estos años. En 2022, como ustedes saben, se saca este tema del ChatGPT, OpenAI, y es un super boom, tanto que muchos comentadores dijeron que ya no hay vuelta atrás en el desarrollo de la inteligencia artificial, en el uso de inteligencia artificial y demás. Y lo que hemos visto que muchas personas han advertido, incluyendo Elon Musk, fue esto, que la humanidad, como estamos ahora, no estábamos preparados para el ChatGPT, no estábamos preparados para la inteligencia artificial, y vamos a ver algunos casos de por qué. Se puede utilizar todo para bien. Elon Musk sale en una entrevista con Tucker Carlson muy interesante en la que menciona eso. El desarrollo de la inteligencia artificial se supone que está hecha para poder utilizarla para bien. Pero obviamente si hay el potencial de utilizarlo para bien, también hay el potencial para utilizarlo para mal, porque nosotros como cristianos sabemos eso, la perversión total del hombre. El hombre es perverso y lo que sea que tenga en sus manos no va a tender a usarlo para bien, sino más bien para mal. Y Elon Musk, interesantemente, por más que no sea cristiano ni nada, reconoce esas cosas.
algo que me había olvidado mencionar, por si acaso, en la parte anterior, es que Elon Musk tiene 10 hijos en el tema de la sobrepoblación. Bueno, se me fue. Pero bueno, la cosa es que Elon Musk lo que hizo fue advertir de esto. Esto tiene potencial de ser usado para cosas muy, muy malas. Y lo que ocurrió fue lo siguiente, que está empezando esta era de crímenes digitales utilizando inteligencia artificial. Ya habíamos visto que hay gente que ha creado deepfake porn, que es un tipo de pornografía que se hace utilizando la imagen de una persona. O sea, literalmente puedes hacer escenas pornográficas con la cara de una persona o con el cuerpo de una persona. No sé cómo funcionará. Ya había hablado de un episodio... ya había hablado de un caso de esos antes, en el que una chica, su imagen fue utilizada para pornografía y salió llorando en videos diciendo que es una pena, es una vergüenza que utilicen a las mujeres así, que no sé qué, o sea, fue un lío tremendo. También ha habido este tema, puede haber este problema de la suplantación de identidad, porque como ustedes saben, se pueden generar fotografías falsas con inteligencia artificial. Plagio por todo lado, por favor, hasta este punto, qué joven, qué universitario o niño joven de colegio no ha utilizado ChatGPT para hacer algún trabajo, sinceramente. Pero el peor de los casos que he visto hasta ahora, que lo han reportado varios medios conservadores, fue que hubo una instancia en la que se fingió el secuestro de una niña o de una joven utilizando inteligencia artificial. Esta noticia salió a mediados de abril de este año, en el que supuestamente una niña fue secuestrada. Y lo que ocurrió fue lo siguiente. Había esta joven, una adolescente llamada Brianna, que estaba de excursión en un lugar de esquí, porque parece que es una persona que hace esquí. Resulta que su madre recibió una llamada de su hija diciéndole: madre, perdón, o sea, llorando la niña, mamá, perdón, creo que me equivoqué, no sé qué hice, algo así, o sea, incoherente, pero era su hija. Y la señora la escucha y dice: ¿qué rayos está pasando? Y le habla un hombre, mientras la niña sigue llorando, o la jovencita sigue llorando ahí en el fondo. Y el hombre le dice: tengo a tu hija secuestrada, quiero $1 millón. La madre le dice: no tengo $1 millón, imposible que te dé esa cantidad de plata. Pero quedaron en que le iban a pagar $50,000 porque no maten a su hija o porque no le hagan daño. Y mientras tanto, la niña o la joven seguía llorando. Eso es lo que escuchaba la madre y decía: o sea, realmente suena como mi hija. Resulta que esta mujer llama a la policía y lo que descubren es que realmente no había pasado nada. O sea, la joven estaba bien. ¿Qué pasó entonces? Resulta que estos criminales habían utilizado inteligencia artificial para simular la voz de esta jovencita y hacer esto. Un experto que es, experto en este tema de la inteligencia artificial en esta área, dijo lo siguiente. Esto fue publicado en una nota en New York Post. Al principio se requeriría una mayor cantidad de muestras de voz, explica Subarao Kambhampati, profesor de informática y autoridad en inteligencia artificial de la Universidad Estatal de Arizona. Y dice lo siguiente después: ahora hay formas en las que puedes hacer esto con solamente 3 segundos de tu voz. 3 segundos, y con los 3 segundos puede acercarse a cómo suenas exactamente. Con un tamaño de muestra lo suficientemente grande, la inteligencia artificial puede imitar la inflexión de uno, así también como su emoción, es lo que dijo este profesor. Entonces, como ven, la inteligencia artificial se ha desarrollado tanto que ya para hacer este tipo de crímenes graves ya ni siquiera se necesita tener, lo que se necesitaba antes, un montón de videos tuyos y demás para poder imitar tu voz. Ahora se necesitan 3 segundos, eso es todo. Lamentablemente le pasó esto a esta mujer. No he escuchado de otros reportes en los que se hable de esto, o he escuchado otros 2, pero que no fueron tan graves. Este fue uno de los peores y creo que es para preocuparse y para ver hasta qué punto estamos llegando con este tema de la inteligencia artificial. Ahora, a raíz de estas cosas, varias figuras públicas han alertado de posibles peligros en caso de que no se empiecen a poner regulaciones, porque el problema, y es algo que discute Musk,
en esta charla con Tucker Carlson, es que no podemos esperar a que pase algo súper grave para recién poner regulaciones, sino más bien hay que implementar estas tecnologías y hacerlas abiertas, pero ya teniendo las regulaciones puestas, porque si no va a ser un desastre. En The Guardian se publicó lo siguiente acerca de esto, de los problemas que se podrían enfrentar con este tema del AI. Y esto es algo que dijo Musk. Dice, no existe una supervisión regulatoria de la inteligencia artificial, que es un problema importante. He estado pidiendo regulaciones de seguridad de inteligencia artificial durante más de una década. Y es cierto, o sea, Elon Musk ha sido una de las personas que más ha estado alertando acerca del uso de ese tipo de tecnología por parte de la gente. Llegó a decir que incluso es más peligroso que las armas nucleares. En marzo de este año, Musk firmó junto con mucha otra gente una carta como petición de que se pare por completo el desarrollo de inteligencia artificial por lo menos por 6 meses a nivel mundial, de modo que se empiecen a implementar regulaciones antes de que pasen desastres. Esta carta la firmaron 1.800 personas en total. Musk es uno de ellos, el científico Gary Marcus, el cofundador de Apple, Steve Wozniak, como también ingenieros de Amazon, DeepMind, Google, Meta, Microsoft, bueno, lo que sea. Parte de la carta dice lo siguiente, esto fue reportado en una nota en The Guardian, dice lo siguiente: los laboratorios de inteligencia artificial y los expertos independientes deben aprovechar esta pausa para desarrollar e implementar conjuntamente un conjunto de protocolos de seguridad compartidos para el diseño y desarrollo avanzado de inteligencia artificial que sean rigurosamente auditados y supervisados por expertos externos independientes. Lamentablemente esta carta tuvo algunas irregularidades, por tanto muchas personas la descartaron directamente, algunos que la firmaron incluso después se retractaron de haberla firmado o dijeron estar en desacuerdo, pero a pesar de las críticas que recibió esta carta, aún así hay gobiernos que tomaron acción. Entre ellos, por ejemplo, está algunos gobiernos occidentales que esta es de una nota de The Daily Wire, lo voy a leer directamente, dice lo siguiente: los gobiernos occidentales, como sugería la carta abierta, han comenzado a desarrollar estándares para la investigación ética de la inteligencia artificial. Estados Unidos introdujo un marco para el uso militar de la inteligencia artificial el mes pasado, mientras que el Reino Unido publicó un documento sobre la necesidad de adoptar una posición sobre el desarrollo de la inteligencia artificial que priorice tanto la innovación como la confianza a nivel público. El ex CEO de Google, Eric Schmidt, también habló al respecto. Lo que él argumentó en una nota, si no me equivoco, era de The Daily Wire también. En esta él argumenta que, sí, de hecho era de Daily Wire. Eric Schmidt lo que hace es decir, necesitamos, igual que con cualquier tecnología que haya sido un boom en su momento, para esto también necesitamos regulaciones, no lo podemos dejar así. Es importante empezar ya a investigar esto y empezar a desarrollar políticas públicas, regulaciones, sanciones, etcétera. Es necesario. Musk está fundando, y por eso fue muy criticado también, porque Musk está llamando a que se pare por completo por el momento el desarrollo de inteligencia artificial, pero al mismo tiempo Musk está fundando una compañía de inteligencia artificial para desarrollar este tipo de tecnología. Ha sido criticado por incoherente, incongruente, hipócrita, lo que sea. Pero realmente lo que hemos llegado a ver de Musk hasta el momento es que realmente es un capo. Si está desarrollando inteligencia artificial, yo me imagino que va a tener en cuenta lo mismo que él está pidiendo, que es que haya regulaciones bien claras y que no se permita que estas tecnologías salgan así tan de pronto, sabiendo que la gente la puede utilizar para mal. En una entrevista con Tucker Carlson, y voy a terminar con este tema, él habló sobre este tema de la superinteligencia y que realmente nos debería preocupar cómo está avanzando la inteligencia artificial. Él argumenta que podríamos llegar al punto de Terminator. O sea, todos nosotros, los de mi generación, hemos visto todas las películas de Terminator. Podríamos terminar así, según lo que dice Musk. Y me parece muy importante tomar en cuenta lo que dice, porque, por un lado, porque es un capo. Por otro lado, por los razonamientos que tiene, o sea, me parece muy capaz de analizar las cosas de forma bien fría y decir, esto va a pasar. Y él, eso es lo que dice, va a llegar un momento en el que tal vez no vamos a poder apagar estas máquinas, o sea, ya no vamos a poder hacer nada
para apagarlas, y puede ser que empiecen a tomar decisiones sin la necesidad de que haya un humano por detrás de estas cosas. Entonces es para preocuparse, es importante que lo tomemos en cuenta. Y bueno, ahí voy a parar este episodio porque ya está sumamente largo. No voy a leer ningún comentario el día de hoy. Pero antes de terminar, sí les quisiera recomendar que ustedes lean el último artículo que escribí, que se publicó en Tasting the Ocean, Ministerio Asociado. Este titula ¿Y si somos solo números? Y es un artículo que aborda específicamente el tema de las estadísticas que vemos acerca del matrimonio, los divorcios, incluso este tema de la sobrepoblación está metido en eso. Pero acerca de todas esas cosas que vemos que decimos, wow, o sea, si el 50% de los matrimonios termina en divorcio, entonces ¿para qué me voy a casar? No tiene sentido. Si tantas mujeres sufren infertilidad, que es algo que lastimosamente se está dando mucho en estas décadas, y en estos últimos años mucho más, si todas las mujeres sufren infertilidad o muchas mujeres sufren, entonces ¿para qué intentar tener hijos? Es más, ¿para qué intentar salir con alguien? No tiene sentido, porque tal vez ni siquiera vamos a terminar casándonos, tal vez vamos a terminar, o no sé, o sea, una visión súper pesimista acerca de todo es lo que nos toca por todas estas estadísticas que salen. Y lo que yo argumento en el artículo es que si bien es muy abrumador ver todas estas estadísticas de todo lo que está pasando en el mundo, tanto que uno dice, ¿para qué intento? La vida es una tontera, o sea, nada tiene sentido. Aún así nos toca ser fieles a Dios en cada una de las cosas que hagamos, y ya está, ser fieles y dejar que los resultados los ponga Dios. Y eso, así que bueno, ese es el artículo que escribí, que quería recomendarles que lean. Eso es todo lo que tengo por hoy. Espero que les haya servido este largo análisis acerca de Elon Musk. Realmente me parece que muchos de sus argumentos y las cosas que él dice de forma pública son muy importantes. Creo que este episodio, por más que se hizo un poco largo, se quedó muy corto para todo lo que se podría haber dicho de todos los temas que abordamos el día de hoy. Pero bueno, espero que les haya servido un poco este episodio. Si lo hizo, por favor, denle like a este video, suscríbanse, prendan la campana de notificaciones para no perderse ningún episodio. Pueden seguirnos en redes como siempre. Revisen el catálogo de Sis Bakery. Pueden dejar comentarios, críticas o lo que ustedes quieran aquí en la caja de comentarios. Y bueno, espero verlos en el próximo episodio. Mientras tanto, que busquen la verdad, porque solo la verdad puede hacernos libres.